Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Por siglos la Mona Lisa ha cautivado a la gente con su eterna sonrisa enigmática, tan familiar y extraña a la vez que es imposible olvidarla y entenderla. En la primera mitad de este siglo surgió otra cara que hechizó al público con su aura misteriosa y enigmática. Pero, a diferencia de la Mona Lisa, esta cara era de una persona real. Tal vez por ello la gente no solo se contentaba con ver ese rostro en fotografías o en el cine. Querían más. La buscaron y asediaron. Pero ella se resistió. Y así los fascinó aún más. Hoy verán un material poco antes visto de esa mujer solitaria. Quizás puedan ver en su alma qué hay detrás del rostro inescrutable de Greta Gustafsson, mejor conocida como Greta Garbo. Garbo, divina, misteriosa y solitaria. Una de las caras más famosas del siglo XX. En las pantallas transmitía sexualidad pura. Fuera de ellas, sus romances con hombres y mujeres cautivaron a la prensa, y su silencio la convirtió en una leyenda. We want to be alone. Pero fue una leyenda de la cual trató de escapar durante 50 años. ¿Cuál era el secreto de Greta Garbo? La verdad está en su rostro, su voz y en nuestro propio apetito por el misterio. Greta Garbo, la dama misteriosa. Greta Garbo llegó a los Estados Unidos a los 19 años y ofreció la primera de las pocas entrevistas que dio. Ella afirmaba: yo nací, tuve una madre y un padre, y fui a la escuela. ¿Qué más importa? Greta Louisa Gustafsson nació el 18 de septiembre de 1905 en Estocolmo, en una zona de clase trabajadora. Los largos y duros inviernos de Suecia obligan a la gente a permanecer en sus casas por meses. Durante esa estación, muchos suecos sufren depresiones y claustrofobia. Los Gustafsson tenían un hijo y una hija, Sven y Alba. La llegada de Greta fue una sorpresa. I don't think they planned on having a third child. And there was a story that Carl Gustafsson's employer had offered to adopt the child. And her mother said that God would basically take care of it, that they would find the money and the food to feed the new baby. El amado padre de Greta, Carl Alfred Gustafsson, era muy débil, pero aún así realizó varios trabajos pesados. La familia vivía bajo amenaza constante de pobreza. She told me as a small child, she had this very sensitive skin. She said, I was born a very thin skin. And she said, I feel things so very, very closely. Greta, llamada Kata cuando era niña, tenía una imaginación muy activa. Solía tomar el sol en un tejado vecino y pretendía que estaba en la playa. Kata iba en las noches al otro lado de la ciudad solo para ver a los actores del Teatro del Sur maquillándose. Coleccionaba fotos de sus estrellas favoritas. Dejó la escuela a los 13 años para cuidar a tiempo completo a su padre enfermo. 2 años más tarde, murió de una infección en los riñones. Se dice que a los 15 años, mientras veía a sus hermanos llorar, Kata dijo: una gran tragedia debe llevarse en silencio. She said, as a child, I got off somewhere. We talked about that. I got off alone. She told me there were things within her that were difficult for her. She said, I was born the way I was born. I can't help that. Greta obtuvo un empleo en la sección de sombreros de Pub, la tienda por departamentos de Paul U. Bergström. I think it would be been better if you get a job with Enco, which was a Nordic company. It was fancier, more attractive. Pub was more like Sears. Greta fue escogida en Pub para un trabajo de modelaje, en especial para lucir ropas de hombres. El director del film convenció a Greta para que solicitara una beca en la prestigiosa Academia Real de Teatro Dramático. En las fotos de la clase, Greta era la única que no miraba a la cámara. El director de la academia textualmente decía que Greta no tenía el valor de ser ella misma.
En 1922, el director Maurits Stiller solicitó a 2 chicas de la Academia Real para su próximo film. Stiller era uno de los 2 líderes de la industria del cine sueco mudo. Well, he was very much a believer in practically pulling people off the street. That he didn't want people that had studied too much. He didn't want professionals. Stiller comenzó a moldear a Greta, y fue él quien le cambió el apellido de Gustafsson a Garbo, porque Garbo se vería mejor en las marquesinas de los teatros. It has to be inborn in you. She said, but it takes this man, it was Stiller for me, to sit me down at 18 years old and say, you want to be an actress, but you can be a great actress. It took someone, mentor, to sit me down and tell me I could do it. La saga de Gustav Berling fue tan popular en Berlín que Stiller fue invitado a producir un film en Alemania. La negociación se cayó, pero Garbo fue contratada por el director alemán G.W. Pabst para La calle sin alegría. Pabst la dirigió en escena, pero Stiller siguió dirigiéndola por las noches en su hotel. It's generally conceded that Stiller was a homosexual. However, there is correspondence that indicates that he had quite a hold over Garbo and possibly even a sexual one. Se dice que Garbo estaba tan nerviosa en escena que no podía controlar un tic nervioso. El camarógrafo la filmó a una mayor velocidad para que la imagen proyectada apareciera en cámara lenta. Durante la filmación, Maurits Stiller negoció con el jefe de la MGM, Louis B. Mayer, quien se encontraba en París. La política de MGM era contratar a talentosos directores europeos para que no hicieran en Europa películas que compitieran con las suyas. Stiller insistió en que también contratara a la Garbo, y Mayer así lo hizo sin comentario alguno. There's a feeling, perhaps even to this day, that anybody who leaves Sweden for good is in a way deserting that country and giving it up. Garbo, con 19 años, dijo adiós a su familia en Estocolmo. Le dieron la visa número 396 y llegó a Nueva York el 5 de julio de 1925. Para ese momento, el jefe de publicidad de la MGM, Howard Dietz, comentó acerca de Garbo: odio ese nombre, suena a basura en inglés. A la pareja no la recibió una multitud en Nueva York, pero un empleado de relaciones públicas llevó a un fotógrafo para cubrir su llegada. En Estados Unidos no se impresionaron con Greta, pero más tarde una serie de fotos de aficionados iniciaría la carrera de Greta Garbo. En el verano de 1925, la Metro-Goldwyn-Mayer mantuvo a Maurits Stiller y a su protegida Greta Garbo esperando por 2 meses en Nueva York. Garbo se rehusó a conceder las entrevistas organizadas por el estudio. No abandonaba los baños de agua helada donde se protegía del calor. Más tarde, Arnold Gint tomó esta serie de fotos de prueba como preparación para un retrato pintado, y por capricho le fueron enviados a Louis B. Mayer, quien no reconoció a la actriz que había contratado por insistencia de Stiller. Mayer exigió que la chica de las fotos se reportara a trabajar de inmediato en Los Ángeles. A Garbo y a Stiller les asignaron cuartos en el Hotel Miramar, pero se mantuvieron apartados de la vida social de Hollywood. I think Garbo was always a little nervous inside. She was definitely high-strung, although she hid that. I mean, she had such a cool facade that nobody guessed what was churning underneath. La MGM no estaba segura de cómo usar a su protegida. Solo sabían que se vería muy bien en las pantallas. Luego de 3 meses, el jefe de producción Irwin Thalberg asignó a Garbo un papel en El Torrente. La actitud natural de la Garbo la distinguía de otros actores mucho más histriónicos. Parecía relajada y confiada en su papel de vampiresa, e hizo que la escogieran para otro papel similar. La MGM había hallado la identidad de la Garbo. Fuera de la pantalla, Garbo apenas hablaba inglés. Tratando de bromear, Garbo dijo que era una estrella importada, pero sin querer dijo que era una estrella importante. El equipo se rió de su vanidad. And she said, I did interviews in the 20s, beginning, and she said, I felt that I sounded and looked stupid in these articles, and she said, I decided not to do them because it made me look ridiculous, and Stiller told me not to either. He says, well, you just not do it.
Maurice Stiller dirigió a su protegida en su segundo film, pero él no encajaba en el ambiente de Hollywood. Su inglés era aún peor que el de Garbo. Un día, al dirigir a un grupo de extras, les ordenó exploten en lugar de aplaudan. La Metro anuló el contrato de Stiller y destruyó el material que había filmado. Buscó trabajo en otra parte, pero siguió dirigiendo a Greta en las noches. En el invierno de 1926, la hermana de Greta, Alva Gustafsson, murió de cáncer. Garbo pidió permiso para ir a casa, pero el estudio se lo negó. Y en cambio, tuvo que protagonizar otra película junto a John Gilbert, la competencia de Rodolfo Valentino. And this ignited. They really fell in love on screen. Clarence Brown, the director, said he'd never seen anything quite like it. That here is this shimmering magic going on between a man and a woman. It's unmistakable. It's right there. Fue la era del jazz y de la vida alegre, pero también era la época de prohibición y fundamentalismo religioso. La Metro descubrió que el don de la Garbo residía en su habilidad para no mostrar una sexualidad total y aún así sugerir grandes pasiones volcánicas. En escena con John Gilbert nadie sabía dónde terminaba la actuación y empezaba el romance. And then later on, as they got into love scenes, Brown said that they became so ardent that they would just shut down the camera and everyone would walk away and let them finish their business. It was very, very passionate indeed. El estudio estaba encantado y no fueron muy sutiles a la hora de explotar su relación. La actuación erótica de Garbo en las pantallas atrajo a ambos sexos. Fue una revelación para el público femenino de los años 20 el ver que una mujer podía ser tan apasionada como un hombre. And I remember as a young girl looking at it and saying, I didn't know people looked like that. I didn't know they could be so beautiful. How does she bring out her feelings? How does that happen? And I think that most all young America felt that way about her. Garbo se mudó a la casa de John Gilbert y él la guió por el nuevo mundo de la sociedad de Hollywood. People who knew them then said that Garbo was at her best when she was in love with my father. Gilbert le pidió a Garbo que se casara con él. He wanted a glamorous Hollywood star wife who might have given everything up for him, but I think he was in love with the idea. She said to him, "You're in love with Garbo, you know, the actress, not me." En la pantalla, la MGM realzó el atractivo de su nueva estrella al hacer que trabajara con los mejores fotógrafos y diseñadores. Until Adrian started dressing her, her full potential wasn't realized. The early Garbo pictures they didn't know how to kind of do the hair or the makeup or the clothing. I mean, it was all right. But after Adrian started, it was a great collaboration. She trusted him, and she didn't trust very many people in this town. Clark St. Clair Bold fue asignado para hacer todas sus fotografías oficiales. Él pasará a la historia como el hombre que fotografiaba a Greta Garbo. Bold se refería a ella como la Mona Lisa del siglo XX. Garbo creó un nuevo tipo de glamour. Una mezcla de sexualidad, moda y misterio. El público quería saber más sobre la mujer detrás del rostro, pero Garbo se negó a hablar. El estudio la complació porque su negación creaba más interés en la esfinge sueca. Greta Garbo dio su última entrevista formal en 1927. Her mystery followed her off-screen into her private life, and so she had the first paparazzi hanging outside her doors. She had fans throwing themselves under her car. En una entrevista, Garbo preguntó, ¿acaso los estadounidenses no tienen sus propias relaciones amorosas que quieren saber sobre las de los demás? It's probably a Swedish characteristic, but she carried with her to this country. When she says, not necessarily I want to be alone, but leave me alone.
John Gilbert albergaba esperanzas de que Garbo se casara con él. En septiembre de 1926, el director Kim Vidor contempló un matrimonio repentino con la actriz Eleanor Boorman, con menos de un día de anticipación. Al correrse el rumor por Hollywood, Gilbert le propuso matrimonio a Garbo, esperando que hicieran una boda doble. Pero como era típico de ella, Greta no dijo que sí, ni tampoco que no. Lo que generó más comentarios fue la ausencia. Se esperó por ella para tomar las fotografías, pero Garbo nunca apareció. En su casa actuó como si nada hubiera pasado. Sus relaciones comenzaron a enfriarse. Maurits Stiller estaba acabado en Hollywood y sufría de una dolencia pulmonar no identificada. Quebrado y enfermo, volvió a Suecia y le escribió a Garbo: «La vida es terrible, pero no lo será para ti». Él nunca superó su enfermedad, pero mantuvo una fotografía de su protegida hasta en su lecho de muerte. Una de las fotografías que Arnold Gintz le tomara al llegar a los Estados Unidos. Some friends of mine were working in a film, and an old character actor was sitting there, and she went over and took his hand and held it to her face. And somebody said, "What is this?" She said, "He has hands like the man I love." And so she carried the dream of that man all her life. Ya no tenía a su mentor y estaba separada de su amante. La forma de Garbo responder a los conflictos fue en el set, no presentándose a trabajar. La Metro respondió usando a la prensa de Hollywood para hacerle parecer como alguien intratable. Garbo comenzó a hacer planes para volver a casa. Where she was most successful with Mayer and Thalberg was that they realized that she was serious. She was not like the actresses they were used to, who were so grateful for this attention, for getting a 5 or 7 year contract that they were willing to sign on the dotted line. Garbo GM no pretendía dejar que su mayor estrella femenina se fuera a Europa. Garbo recibió un nuevo contrato que limitaba su trabajo a 2 films por año. Ella podía decidir los papeles que quería y, lo más importante, tendría tiempo libre para ir a casa. A su llegada en el puerto de Göteborg en diciembre de 1928, Garbo fue asediada por la prensa sueca. La presión de la multitud rompió la ventana de su auto. En Estocolmo no podía caminar por las calles y le fue imposible visitar la tumba de Stiller. Incluso tuvo que alquilar un departamento con un nombre falso. A su regreso a Los Ángeles, John Gilbert le propuso matrimonio por última vez y nuevamente ella no quiso hablar del asunto. 3 semanas más tarde, él se casó con la actriz Emma Clare. Garbo frecuentó otro círculo en Hollywood y halló consuelo en una nueva compañía. Una vez llegado el sonido, habría que esperar 3 años antes de que la MGM le diera una voz a Greta Garbo. Después de todo, su acento sueco podría no gustarle al público estadounidense. Cuando rompió su silencio en 1930, el público quedó sorprendido. Give me a whiskey. Ginger ale on the side. And don't be stingy, baby. Otros actores habían sido perjudicados por el sonido, pero la voz gutural de Garbo realzó su atractivo sexual. I'll do what I please, and no man. I don't give a darn who he is can tell me what to do. I ain't asking either of you for a living. I'll make it myself one way or another. I am my own boss. So put that in your pipe and smoke it. Las amas de llaves de su nueva casa en Beverly Hills comentaban que Garbo pasaba su tiempo ociosamente y escribiendo cartas a su familia. Solo salía a caminar cuando había una tormenta de lluvia, de forma anónima y bajo su paraguas. But there was that trace of, call it manic depression or schizophrenia, very mild, but it was there. And she knew it. She absolutely talked about it. She said, I think there is that in me. Garbo entró en un nuevo círculo en los salones de Selka Biertel, que solía recibir a un conjunto de artistas expatriados de Europa. El escritor Thomas Mann,
el director Billy Wilder o el dramaturgo Bertolt Brecht. Las grandes mentes del siglo veían a Garbo como una diosa, otorgándole grandes cualidades que ella no demostraba tener. And she had a slightly sort of disingenuous, faux naive manner, a little bit, various little cakes and things for tea, and she would point, what is that? What is this? What is that? And it wasn't really an affectation, but it was a curious habit, asking questions, rather sort of naive questions. Fue en uno de los salones de Salka Viertel donde la Garbo conoció a Mercedes de la Costa. Mercedes da Costa was an extraordinary woman who once made the declaration, I can get any woman from any man. And having read Mercedes's papers, I have a feeling that this was true. Well, Mercedes kind of looked like Napoleon. She'd wear a three-cornered hat and a coat and sort of a hand like that. Garbo y de la Costa se gustaron de inmediato. Ella era tan diferente en temperamento a Garbo como lo había sido también John Gilbert. En su autobiografía, Mercedes sostiene que ella y Garbo pasaron 6 semanas arrebatadoras en las montañas de la Sierra Nevada. Pero su calendario de trabajo solo le habría permitido un tiempo de 6 días. De la Costa registró la ocasión con fotografías de Garbo. She said, if homosexuality, lesbianism, all of that, she said, if it's flaunted, brought out, she said, I find that a bit sordid. But if it's kept discreet, she said, I don't know why anyone should protest. I think she was being very self-revealing there. Las columnas de chismes comenzaron a hablar sobre su amistad con Mercedes, declarando que la mujer de la que más se hablaba en Hollywood no representaba un peligro para ninguna esposa. El significado indirecto de uno de sus siguientes films estaba apenas oculto. La Reina Cristina era la historia de una legendaria líder sueca del siglo XVII, quien abdicó al trono antes que someterse a un hombre. La relación de Garbo con Mercedes pareció enfriarse al mudarse a una nueva casa en Brentwood. Mercedes se mudó cerca de allí. Garbo comenzó un amorío con el director de La Reina Cristina, Ruben Mamoulan. Mercedes estaba furiosa y no abandonaba las puertas de la casa de Garbo. I thought you would understand when you saw me again what had happened. That it had been so enchanting to be a woman, not a queen, just a woman in a man's arms. A friend of hers told me within the space of one paragraph that she might have been a lesbian. Well, you know, actually, well, she was kind of bisexual, or maybe she was asexual after, you know, I mean, you go back and forth. A lot of very close friends are confused about this very same thing. Garbo estimulaba y al mismo tiempo desafiaba las interpretaciones dentro y fuera de la pantalla. Para la última escena de La Reina Cristina, Mamoulan le dio a su inescrutable actriz su dirección más brillante. Le pidió que pensara en nada. It's possible that she was quite an empty shell into which a clever director could pour more or less whatever he wanted. La amante rechazada por la Garbo, Mercedes de la Costa, se consoló en los brazos de la rival profesional de la Garbo, la indescifrable Marlene Dietrich. Pero cuando ella terminó sus relaciones con Mamoulan, Garbo retomó por un breve tiempo sus relaciones con Mercedes. Don't leave me ever again. Oh, She had her demons, definitely. Not able to have a fulfilled sexual life away from the press. What would they say? What would they say? She would always say to me. Al ser rechazada por De la Costa, Marlene Dietrich se involucró con el examante de la Garbo, John Gilbert. Le sirvió de enfermera mientras él bebía para olvidarla. Cuando Gilbert murió en 1936, Garbo fue informada en un teatro de Estocolmo. Ella abandonó el lugar sin hacer comentarios. I could kill you for this. I'm not worth killing, Armand. I've loved you as much as I could love. If that wasn't enough, I'm not to blame.
Durante la Gran Depresión, el público estadounidense favoreció a las parejas locales en el cine como Clark Gable y Jean Harlow. La imagen cosmopolita de Garbo ahora daba más ganancias en el extranjero. You have given me much more than love, Napoleon Bonaparte. You touched me and gave me life. You lifted me up. The whole world went away from me. I will never know that little world again. El jefe de la Metro, Louis B. Mayer, comentó que el dinero perdido en la película María Waleska hubiese pagado 3 o 4 películas de Andy Hardy sin trascendencia pero lucrativas. The money that was spent on one garment for a moment of film time was astronomical. The Garbo cost in excess of $30,000 in the early 30s. I mean, you're looking at 30 or 40 homes in that one dress. Yet this was done. She was a goddess. Diosa o no, su popularidad había descendido. Garbo tuvo que aceptar un nuevo contrato con una reducción significativa en sus ingresos. Para adaptarse a los cambios de gusto en el público, la MGM trató de suavizar su imagen a finales de los años 30. El director Ernst Lubitsch y el guionista Billy Wilder ayudaron de forma brillante a que Garbo parodiara su inexpresiva sensualidad, mostrando talento para la comedia. You like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. Lo que el público no sabía es que la risa apagada de Garbo debía ser apoyada artificialmente al editar el film. Para su próximo film, la MGM decidió explotar a fondo la nueva imagen de la Garbo. Ella interpretó a una mujer que quería reconquistar a su esposo, inventando a una alegre hermana gemela. Karen, please don't do that. It shocks me. Well, it didn't shock you when I was Catherine, did it? You, Catherine, my dear, you're having delusions of grandeur. You prosaic, respectable ski instructor. I am not respectable. Don't talk to me like that. El film tuvo un éxito moderado, pero a los críticos no les gustó la destrucción del misterio de la Garbo. Fue lo más cerca que estuvo de un fracaso. Su diseñador de muchos años y amigo, Adrian, renunció durante la filmación. Comentó, cuando el glamour termina para Garbo, termina para mí también. En unas memorias no publicadas, describió su encuentro final con ella. As I left the studio, I went to Garbo to say goodbye. I will never forget her last words. She said, "Goodbye. I'm sorry you are going, but I must say I never did like very much the clothes you made me wear in my pictures." Garbo le dio la espalda a Hollywood al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Sin poder visitar su país natal ni viajar por Europa, y al tener sus películas la entrada cerrada a su mercado principal, Greta Garbo se retiró de la vida pública. Como Suecia, ella permaneció neutral. Neutrality was so inbred in Swedish mind that it would be very difficult to take a Pearl Harbor, that sort of thing, for Sweden to change its mind. La Mujer de Dos Caras fue estrenada 2 meses antes del bombardeo a Pearl Harbor. Sus colegas le pidieron a Garbo que se involucrara en el esfuerzo bélico. Hollywood estuvo en su mejor momento vendiendo bonos de guerra y divirtiendo a las tropas. Una de las estrellas más activas fue Marlene Dietrich. La única contribución de Garbo al esfuerzo bélico fue una donación de $5,000 al Fondo de Ayuda a Finlandia, en memoria de su mentor, Maurits Stiller. Luego de la guerra, todos esperaban el retorno triunfal de la Garbo a la pantalla. Mientras tanto, aceptó un nuevo papel, uno que haría por casi medio siglo, la de la neoyorquina anónima Harriet Brown. Las grandes estrellas de Hollywood participaron en el esfuerzo bélico. Greta Garbo se apartó del ojo público viajando por los Estados Unidos. We call it flyttvågel. Literally means a moving bird, a bird that cannot stay put. Has to move. It is its nature. Keep moving.
Of course, that's what Garbo did all her life. Gracias a los consejos de su último asesor, Helf Geiling-Hauser retiró todo su dinero de Suecia en tiempos de la guerra y lo invirtió en los Estados Unidos. Sobre todo, compró propiedades en las 300 calles de Rodeo Drive. Adquirió una pequeña colección de pinturas impresionistas y expresionistas. Sus inversiones le garantizaban que nunca tendría que volver a trabajar. Se dedicó a viajar entre Nueva York y California, a administrar su dinero y asistir a fiestas. And her whole conversation at that time was about what to eat, the best vegetables to eat. And of course, as she talked, you became so engrossed in her face that you almost became deaf to what she was saying. She had her Prince Valiant hair, black velvet slacks, little white blouse, and cotton in her ears. And after a few moments, I said, Miss Garbo, why do you have cotton in your ears? Oh, she said, Mr. Fry, I have a hole in my head, and here at the ocean, the breeze goes right through it, so I stuff it with cotton. Durante los años de guerra, Garbo pasó mucho tiempo con Valentina y George Schley, quienes tenían una compañía llamada Trajes de Valentina. They really liked each other instantly. And for a while, it was a threesome. It was Valentina. In fact, Mrs. Seligman told me she thought that Garbo had an affair with Valentina. Then at one point it seems that George Schley got rather fed up with this and sort of exercised a kind of coup whereby he got Garbo away from Valentina and made her his friend. In a sense, Valentina lost her husband, her best friend, and to some extent her business as well, all in one fell swoop, so that was a bitter pill to swallow. Luego de varios años de viajar entre las dos costas, la Garbo abandonó su residencia de California para siempre. Se mudó a un apartamento en el edificio de los Sleys en el 450 de la calle 52 Este en Nueva York. Comenzó una nueva vida donde volvió a ver a Cecil Beaton, cronista y fotógrafo de la familia real. He was a climber, a social climber. He developed that friendship, whatever it was, for his own benefit. That sounds perhaps unkind, but I think it was true. El famoso fotógrafo obtuvo el dudoso honor de tomarle su última fotografía de pasaporte. Las siguientes sesiones produjeron fotografías que Beaton vendió a Vanity Fair. En sus diarios, él incorporó otras más. I went back to his hotel room and, as he said, much to his surprise, she suddenly drew the mustard velvet curtains together, turned round and more or less said, get on with it. Por lo menos 2 libros han escrito acerca de esta relación. My take on it is that they were romantically involved more in Cecil Beaton's mind, and certainly in his self-mythologizing. It was important for him to have it be known that he was the lover of Greta Garbo. I'm sure that he never went to bed with a woman. And so what? Al igual que John Gilbert, Beaton le pidió a Garbo repetidas veces que se casara con él, y ella siempre puso objeciones. Por 20 años, Beaton compitió con George Schley por sus atenciones, y asentó cada encuentro en sus diarios. Al finalizar la guerra, Garbo había permanecido fuera de la industria por 5 años, duración de la vida artística de algunas estrellas de Hollywood. Los rumores sobre su regreso constantemente aparecían en los diarios. En 1949 se hicieron planes para una película basada en una historia francesa llamada La Duquesa Langeais. Una prueba era necesaria para ver cómo se veía Greta Garbo luego de 8 años de ausencia. La difícil tarea de filmar la prueba de Garbo le fue asignada a James Wong Howe, legendario camarógrafo del cine negro francés. We were all standing there waiting to see whether her agent, her manager, the hairdresser, and the makeup woman, you know, but here she comes, all by herself. Your hairdresser, where's your, and makeup? She said, oh no, I'm going to make my own makeup, fix my own hair. Llegó a Italia el 1 de septiembre, lista para trabajar.
Allí la recibieron los inversionistas del film que querían exponerla ante la prensa italiana antes de comprometer su dinero. Ella regresó a su casa y se retiró de la película. And then you see in the Italian media, all of a sudden, obviously somebody had gotten some word out, and you see Garbo being criticized in the press for the first time in her life, people starting to make catty remarks about her looks and whether or not she could even be back on screen. She wanted to work. I loved it when she would say to me, "Can you imagine? Here I am, a woman with no job." And I loved that. Of course she had. The money did her in. She had so much it made her lazy. Al no obtener papeles en el cine, Garbo se inventó una nueva identidad, la de Harriet Brown. En los círculos sociales se sabía que no quería seguir siendo llamada Garbo. Entre la gente que frecuentaba estaba el ventríloco Edgar Bergen, un sueco estadounidense como ella. They are very private people, and well, for instance, with my husband, Charlie McCarthy was his alter ego. That was, I mean, that doesn't come as news to you, I'm sure, but he could express through Charlie what he was incapable of expressing himself. Harriet Brown era recibida por la Sociedad Internacional y viajaba en compañía de Aristóteles Onassis y la familia Rothschild. Fue otra alianza estratégica. A cambio de la compañía de la dama misteriosa, le ofrecieron toda la protección que el dinero podía comprar. One thing about Gigi was that she needed a man or someone in her life as an anchor. And George became that anchor. George Schley murió repentinamente durante un viaje a París que realizaba con Garbo en 1964. Su viuda Valentina llamó a un sacerdote para que exorcizara la presencia de Garbo en su apartamento de Nueva York. Separadas por 4 pisos, ambas pasaron los siguientes 25 años evitando encontrarse en el edificio donde vivían. Sin dinero, muriéndose y separada de Garbo, Mercedes de la Costa había publicado sus memorias en 1960. Describió con detalles poéticos su encuentro con la Garbo y su relación posterior. And Mercedes somehow was mysteriously always there. I mean, when they were in California, she was in California. When Garbo moved to New York, surprise, surprise, Mercedes is living in New York as well. And Mercedes was one of those figures who just hung in there till the end and was absolutely miserable in the last year or so of her life when she was really very, very ill, that Garbo wouldn't make a sign of life at all. En 1971, Cecil Beaton publicó sus diarios. Garbo rompió relaciones con él. Beaton murió en 1980. La era de Garbo había pasado. Había sobrevivido a la mayoría de sus amantes y coprotagonistas. Ahora se dedicaba a mirar vidrieras de tiendas y a ver programas de concursos por televisión, sobre todo los Hollywood Squares. Se dice que contrató un servicio de rastreo para seguir las menciones de su nombre en la prensa. Al igual que el público curioso, Garbo quería saber lo que el mundo al que había renunciado tiempo atrás decía sobre ella. Leyenda cinematográfica se convirtió en Greta Garbo, la leyenda urbana. En Nueva York, durante los años 70, ver a la Garbo cuando caminaba por las calles de Manhattan, deteniéndose para ver tiendas de antigüedades y de baratijas, era algo similar a ver un ovni. Se convirtió en una figura de culto que aparecía en los lugares más insólitos. She was the greatest. And I saw her once in New York. At least I think it was her. Then she walked away and disappeared from view. It was one of the most exciting moments of my life. There she was, a living legend, walking along First Avenue in New York. It's odd that so many people have these stories of having seen Garbo on the street corner or buying persimmons in the vegetable store and thinking that this was a very important moment in their life. Can you imagine being Garbo and having everybody that you meet thinking that it's an important moment? Su círculo se convirtió aún más estrecho. La mayoría de los conocidos, los pocos que tenían su número de teléfono, eran más jóvenes que ella y solo eran acompañantes de viaje o para caminar.
Once in Paris on one of our long walks, there was right there a pornographic store, and she said, "Oh, Mr. Green, this is my chance. I can go in and see what people are doing." And we went in and saw all of the paraphernalia. She was very interested in it. As we left, she said, "I'm so relieved, Mr. Green, that that's a part of my life that I've left behind long ago." Pero el apetito por la imagen de la Garbo continuaba. Ya no más por la cara una vez llamada la Mona Lisa del siglo XX, sino por lo que se había convertido. El fotógrafo Ted Layson pasó 12 años alimentando ese apetito. And she knew that I would be around every time she comes out. So she walks like 4 or 5 blocks to sort of feel it, whether I'm around or not. And then she would start to relax, look at the windows. And then that's when I start, getting moving close for the shot. She said, "I've lived trapped in my life." And she would repeat to me again and again, it's been a wasted life because I couldn't live a private life the way I wanted to. They always sought me out. I'm despicable for being a paparazzi, taking pictures of people not knowing. I don't really care. I think one of these days, these pictures will stand test of time. Like the artists and the impressionists, they were derided. Los riñones de Greta comenzaron a fallar a finales de los años 80. Ya no podía dar sus caminatas y así concluyó el limitado contacto con sus pocos amigos. She said, "I'm retreating more and more into myself. Will you please understand that?" And the last thing she said to me was, "Arrivederci." En sus últimos años, solo le quedaban sus parientes. Su sobrina, Gray, hija de su hermano Swen, hizo que su tía recibiera tratamientos de diálisis. A la familia de Gray le parecía que Greta Garbo era graciosa y juguetona en su rol de la tía abuela excéntrica. El viernes 28 de abril de 1990 fue a su tratamiento regular de diálisis, pero no regresó. Garbo murió el domingo de Pascua. No, I think death, we talked about it. She said one day it will come, and she said that'll be a happy ending. I'm sure that will be a happy ending. Antes de morir, una conocida le preguntó sobre sus documentos personales. Garbo dijo que deseaba que los quemaran y a ella que la cremaran. Sus parientes decidieron no enterrarla en el panteón de la familia Gustafson, temiendo que ni siquiera estando muerta la dejarían en paz. Aún se desconoce el lugar donde fueron arrojadas sus cenizas. La sobrina de Garbo heredó un estimado de $55 millones en inversiones y propiedades. Antes de que Sotheby's subastara el contenido del apartamento de la Garbo, fue puesto en exhibición y sería la única evidencia de su vida privada. Maestros impresionistas y artículos de valor dudoso consiguieron 25 veces su valor. Más de $19 millones en total para ser dueño de una pieza del misterioso mundo de Greta Garbo. Se dice que lo único que un actor le debe a su público es una buena actuación, y Greta Garbo lo hizo. Si ella tenía o no tenía algo que decir, no importaba. Su rostro era perfecto. Una pantalla vacía donde el mundo proyectó lo que necesitaba ver. Su silencio nos dijo lo que queríamos oír. Algunos dicen que el atractivo de Garbo fue una creación publicitaria y que ella no era más que una cara bonita que sabía cómo hechizar a un hombre con su encanto. Pero la mitad del siglo XX ha sido un periodo de mejoramiento de estrategias de mercadeo de estrellas que han sabido cómo promocionarse y luego desaparecen. Pero a décadas de su retiro y aún más después de su muerte, solo hay una Greta Garbo. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. It's possible that she was quite an empty shell into which a clever director could pour more or less whatever he wanted. La amante rechazada por la Garbo, Mercedes de la Costa,
se consoló en los brazos de la rival profesional de la Garbo, la indescifrable Marlene Dietrich. Pero cuando ella terminó sus relaciones con Mamulan, Garbo retomó por un breve tiempo sus relaciones con Mercedes. Don't leave me ever again. She had her demons, definitely. Not able to have a fulfilled sexual life away from the press. What would they say? What would they say? She would always say to me. Al ser rechazada por De la Costa, Marlene Dietrich se involucró con el examante de la Garbo, John Gilbert. Le sirvió de enfermera mientras él bebía para olvidarla. Cuando Gilbert murió en 1936, Garbo fue informada en un teatro de Estocolmo. Ella abandonó el lugar sin hacer comentarios. I could kill you for this. I'm not worth killing, Armand. I've loved you as much as I could love. If that wasn't enough, I'm not to blame. Durante la Gran Depresión, el público estadounidense favoreció a las parejas locales en el cine como Clark Gable y Jean Harlow. La imagen cosmopolita de Garbo ahora daba más ganancias en el extranjero. You have given me much more than love, Napoleon Bonaparte. You touched me and gave me life. You lifted me up. The whole world went away from me. I will never know that little world again. El jefe de la Metro, Louis B. Mayer, comentó que el dinero perdido en la película María Waleska hubiese pagado 3 o 4 películas de Andy Hardy sin trascendencia pero lucrativas. The money that was spent on one garment for a moment of film time was astronomical. The Garbo cost in excess of $30,000 in the early 30s. I mean, you're looking at 30 or 40 homes in that one dress. Yet this was done. She was a goddess. Diosa o no, su popularidad había descendido. Garbo tuvo que aceptar un nuevo contrato con una reducción significativa en sus ingresos. Para adaptarse a los cambios de gusto en el público, la MGM trató de suavizar su imagen a finales de los años 30. El director Ernst Lubitsch y el guionista Billy Wilder ayudaron de forma brillante a que Garbo parodiara su inexpresiva sensualidad, mostrando talento para la comedia. You like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. Lo que el público no sabía es que la risa apagada de Garbo debía ser apoyada artificialmente al editar el film. Para su próximo film, la MGM decidió explotar a fondo la nueva imagen de la Garbo. Ella interpretó a una mujer que quería reconquistar a su esposo inventando a una alegre hermana gemela. Karen, please don't do that. It shocks me. Well, it didn't shock you when I was Catherine, did it? You, Catherine? My dear, you're having delusions of grandeur. You prosaic, respectable ski instructor. I am not respectable. Don't talk to me like that. El film tuvo un éxito moderado, pero a los críticos no les gustó la destrucción del misterio de la Garbo. Fue lo más cerca que estuvo de un fracaso. Su diseñador de muchos años y amigo, Adrian, renunció durante la filmación. Comentó, cuando el glamour termina para Garbo, termina para mí también. En unas memorias no publicadas, describió su encuentro final con ella. As I left the studio, I went to Garbo to say goodbye. I will never forget her last words. She said, "Goodbye. I'm sorry you are going, but I must say I never did like very much the clothes you made me wear in my pictures." Garbo le dio la espalda a Hollywood al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Sin poder visitar su país natal ni viajar por Europa, y al tener sus películas la entrada cerrada a su mercado principal, Greta Garbo se retiró de la vida pública. Como Suecia, ella permaneció neutral. The neutrality was so inbred in Swedish mind you that it would be very difficult. It would take a Pearl Harbor, that sort of thing, for Sweden to change its mind. La Mujer de Dos Caras fue estrenada 2 meses antes del bombardeo a Pearl Harbor. Sus colegas le pidieron a Garbo que se involucrara en el esfuerzo bélico.
Hollywood estuvo en su mejor momento vendiendo bonos de guerra y divirtiendo a las tropas. Una de las estrellas más activas fue Marlene Dietrich. La única contribución de Garbo al esfuerzo bélico fue una donación de $5,000 al Fondo de Ayuda a Finlandia, en memoria de su mentor, Maurits Stiller. Luego de la guerra, todos esperaban el retorno triunfal de la Garbo a la pantalla. Mientras tanto, aceptó un nuevo papel, uno que haría por casi medio siglo, la de la neoyorquina anónima Harriet Brown. Las grandes estrellas de Hollywood participaron en el esfuerzo bélico. Greta Garbo se apartó del ojo público viajando por los Estados Unidos. We call it flyttvogel. Literally means a moving bird, a bird that cannot stay put. Has to move. It is its nature. Keep moving. Of course, that's what Garbo did all her life. Gracias a los consejos de su último asesor, Helf Geilinghauser, retiró todo su dinero de Suecia en tiempos de la guerra y lo invirtió en los Estados Unidos. Sobre todo, compró propiedades en las 300 calles de Rodeo Drive. Adquirió una pequeña colección de pinturas impresionistas y expresionistas. Sus inversiones le garantizaban que nunca tendría que volver a trabajar. Se dedicó a viajar entre Nueva York y California, a administrar su dinero y asistir a fiestas. And her whole conversation at that time was about what to eat, the best vegetables to eat. And of course, as she talked, you became so engrossed in her face that you almost became deaf to what she was saying. She had her Prince Valiant hair, black velvet slacks, little white blouse, and cotton in her ears. And after a few moments, I said, Miss Garbo, why do you have cotton in your ears? Oh, she said, Mr. Fry, I have a hole in my head, and here at the ocean, the breeze goes right through it, so I stuff it with cotton. Durante los años de guerra, Garbo pasó mucho tiempo con Valentina y George Schley, quienes tenían una compañía llamada Trajes de Valentina. They really liked each other instantly. And for a while it was a threesome. It was Valentina, in fact, Mrs. Garbo. En el verano de 1925, la Metro Goldwyn Mayer mantuvo a Maurits Stiller y a su protegida Greta Garbo esperando por 2 meses en Nueva York. Garbo se rehusó a conceder las entrevistas organizadas por el estudio. No abandonaba los baños de agua helada donde se protegía del calor. Más tarde, Arnold Gint tomó esta serie de fotos de prueba como preparación para un retrato pintado, y por capricho le fueron enviados a Louise B. Mayer, quien no reconoció a la actriz que había contratado por insistencia de Stiller. Mayer exigió que la chica de las fotos se reportara a trabajar de inmediato en Los Ángeles. A Garbo y a Stiller les asignaron cuartos en el Hotel Miramar, pero se mantuvieron apartados de la vida social de Hollywood. I think Garbo was always a little nervous inside. She was definitely high-strung, although she hid that. I mean, she had such a cool facade that nobody guessed what was churning underneath. La MGM no estaba segura de cómo usar a su protegida. Solo sabían que se vería muy bien en las pantallas. Luego de 3 meses, el jefe de producción Irwin Thalberg asignó a Garbo un papel en El Torrente. La actitud natural de la Garbo la distinguía de otros actores mucho más histriónicos. Parecía relajada y confiada en su papel de vampiresa, e hizo que la escogieran para otro papel similar. La MGM había hallado la identidad de la Garbo. Fuera de la pantalla, Garbo apenas hablaba inglés. Tratando de bromear, Garbo dijo que era una estrella importada, pero sin querer dijo que era una estrella importante. El equipo se rió de su vanidad. And she said, I did interviews in the 20s, the beginning, and she said, I felt that I sounded and looked stupid in these articles, and she said, I decided not to do them because it made me look ridiculous, and Stiller told me not to either. He says, well, just not do it. Maurits Stiller dirigió a su protegida en su segundo film, pero él no encajaba en el ambiente de Hollywood.
Su inglés era aún peor que el de Garbo. Un día, al dirigir a un grupo de extras, les ordenó exploten en lugar de aplaudan. La Metro anuló el contrato de Stiller y destruyó el material que había filmado. Buscó trabajo en otra parte, pero siguió dirigiendo a Greta en las noches. En el invierno de 1926, la hermana de Greta, Alva Gustafsson, murió de cáncer. Garbo pidió permiso para ir a casa, pero el estudio se lo negó. Y en cambio, tuvo que protagonizar otra película junto a John Gilbert, la competencia de Rodolfo Valentino. And this ignited. They really fell in love on screen. Clarence Brown, the director, said he'd never seen anything quite like it. That here is this shimmering magic going on between a man and a woman. It's unmistakable. It's right there. Fue la era del jazz y de la vida alegre, pero también era la época de prohibición y fundamentalismo religioso. La Metro descubrió que el don de la Garbo residía en su habilidad para no mostrar una sexualidad total y aún así sugerir grandes pasiones volcánicas. En escena con John Gilbert nadie sabía dónde terminaba la actuación y empezaba el romance. And then later on, as they got into love scenes, Brown said that they became so ardent that they would just shut down the camera and everyone would walk away and let them finish their business. It was very, very passionate indeed. El estudio estaba encantado y no fueron muy sutiles a la hora de explotar su relación. La actuación erótica de Garbo en las pantallas atrajo a ambos sexos. Fue una revelación para el público femenino de los años 20 el ver que una mujer podía ser tan apasionada como un hombre. And I remember as a young girl looking at it and saying, I didn't know people looked like that. I didn't know they could be so beautiful. How does she bring out her feelings? How does that happen? And I think that most all young America felt that way about her. Garbo se mudó a la casa de John Gilbert y él la guió por el nuevo mundo de la sociedad de Hollywood. People who knew them then said that Garbo was at her best when she was in love with my father. Gilbert le pidió a Garbo que se casara con él. He wanted a glamorous Hollywood star wife who might have given everything up for him, but I think he was in love with the idea. She said to him, "You're in love with Garbo, you know, the actress, not me." En la pantalla, la MGM realzó el atractivo de su nueva estrella al hacer que trabajara con los mejores fotógrafos y diseñadores. Until Adrian started dressing her, her full potential wasn't realized. The early Garbo pictures they didn't know how to kind of do the hair or the makeup or the clothing. I mean, it was all right. But after Adrian started, it was a great collaboration. She trusted him, and she didn't trust very many people in this town. Clark St. Clair Bold fue asignado para hacer todas sus fotografías oficiales. Él pasará a la historia como el hombre que fotografiaba a Greta Garbo. Bold se refería a ella como la Mona Lisa del siglo XX. Garbo creó un nuevo tipo de glamour. Una mezcla de sexualidad, moda y misterio. El público quería saber más sobre la mujer detrás del rostro, pero Garbo se negó a hablar. El estudio la complació porque su negación creaba más interés en la esfinge sueca. Greta Garbo dio su última entrevista formal en 1927. Her mystery followed her off screen into her private life, and so she had the first paparazzi hanging outside her doors. She had fans throwing themselves under her car. En una entrevista, Garbo preguntó, ¿acaso los estadounidenses no tienen sus propias relaciones amorosas que quieren saber sobre las de los demás? It's probably a Swedish characteristic that she carried with her to this country. When she says, not necessarily I want to be alone, but leave me alone. John Gilbert albergaba esperanzas de que Garbo se casara con él.
En septiembre de 1926, el director Kim Vidor contempló un matrimonio repentino con la actriz Eleanor Boorman, con menos de un día de anticipación. Al correrse el rumor por Hollywood, Gilbert le propuso matrimonio a Garbo, esperando que hicieran una boda doble. Pero como era típico de ella, Greta no dijo que sí, ni tampoco que no. Lo que generó más comentarios fue la ausencia. Se esperó por ella para tomar las fotografías, pero Garbo nunca apareció. En su casa actuó como si nada hubiera pasado. Sus relaciones comenzaron a enfriarse. Maurits Stiller estaba... Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Por siglos la Mona Lisa ha cautivado a la gente con su eterna sonrisa enigmática, tan familiar y extraña a la vez que es imposible olvidarla y entenderla. En la primera mitad de este siglo surgió otra cara que hechizó al público con su aura misteriosa y enigmática. Pero, a diferencia de la Mona Lisa, esta cara era de una persona real. Tal vez por ello la gente no solo se contentaba con ver ese rostro en fotografías o en el cine. Querían más. La buscaron y asediaron. Pero ella se resistió. Y así los fascinó aún más. Hoy verán un material poco antes visto de esa mujer solitaria. Quizás puedan ver en su alma qué hay detrás del rostro inescrutable de Greta Gustafsson, mejor conocida como Greta Garbo. Garbo, divina, misteriosa y solitaria. Una de las caras más famosas del siglo XX. En las pantallas transmitía sexualidad pura. Fuera de ellas, sus romances con hombres y mujeres cautivaron a la prensa, y su silencio la convirtió en una leyenda. We want to be alone. Pero fue una leyenda de la cual trató de escapar durante 50 años. ¿Cuál era el secreto de Greta Garbo? La verdad está en su rostro, su voz y en nuestro propio apetito por el misterio. Greta Garbo, la dama misteriosa. Greta Garbo llegó a los Estados Unidos a los 19 años y ofreció la primera de las pocas entrevistas que dio. Ella afirmaba: yo nací, tuve una madre y un padre y fui a la escuela. ¿Qué más importa? Greta Louisa Gustafsson nació el 18 de septiembre de 1905 en Estocolmo, en una zona de clase trabajadora. Los largos y duros inviernos de Suecia obligan a la gente a permanecer en sus casas por meses. Durante esa estación, muchos suecos sufren depresiones y claustrofobia. Los Gustafsson tenían un hijo y una hija, Sven y Alba. La llegada de Greta fue una sorpresa. I don't think they planned on having a third child. And there was a story that Carl Gustafsson's employer had offered to adopt the child. And her mother said that God would basically take care of it, that they would find the money and the food to feed the new baby. El amado padre de Greta, Carl Alfred Gustafsson, era muy débil, pero aún así realizó varios trabajos pesados. La familia vivía bajo amenaza constante de pobreza. She told me as a small child, she had this very sensitive skin. She said, I was born a very thin skin. And she said, I feel things so very, very closely. Greta, llamada Kata cuando era niña, tenía una imaginación muy activa. Solía tomar el sol en un tejado vecino y pretendía que estaba en la playa. Kata iba en las noches al otro lado de la ciudad solo para ver a los actores del Teatro del Sur maquillándose. Coleccionaba fotos de sus estrellas favoritas. Dejó la escuela a los 13 años para cuidar a tiempo completo a su padre enfermo. 2 años más tarde, murió de una infección en los riñones. Se dice que a los 15 años, mientras veía a sus hermanos llorar, Kata dijo: una gran tragedia debe llevarse en silencio. She said, as a child, I got off somewhere. We talked about that. I got off alone. She told me there were things within her that were difficult for her. She said, I was born the way I was born. I can't help that.
Greta obtuvo un empleo en la sección de sombreros de Pub, la tienda por departamentos de Paul U. Bergstrom. I think it would be been better if you get a job with Enco, which was a Nordic company. It was fancier, more attractive. Pub was more like Sears. Greta fue escogida en Pub para un trabajo de modelaje, en especial para lucir ropas de hombres. El director del film convenció a Greta para que solicitara una beca en la prestigiosa Academia Real de Teatro Dramático. En las fotos de la clase, Greta era la única que no miraba a la cámara. El director de la academia textualmente decía que Greta no tenía el valor de ser ella misma. En 1922, el director Maurits Stiller solicitó a 2 chicas de la Academia Real para su próximo film. Stiller era uno de los 2 líderes de la industria del cine sueco mudo. Well, he was very much a believer in practically pulling people off the street, that he didn't want people that had studied too much. He didn't want professionals. Stiller comenzó a moldear a Greta, y fue él quien le cambió el apellido de Gustafsson a Garbo, porque Garbo se vería mejor en las marquesinas de los teatros. It has to be inborn in you. She said, but it takes this man, it was Stiller for me, to sit me down at 18 years old and say, you want to be an actress, but you can be a great actress. It took someone, mentor, to sit me down and tell me I could do it. La saga de Gustav Berling fue tan popular en Berlín que Stiller fue invitado a producir un film en Alemania. La negociación se cayó, pero Garbo fue contratada por el director alemán G.W. Pabst para La calle sin alegría. Pabst la dirigió en escena, pero Stiller siguió dirigiéndola por las noches en su hotel. It's generally conceded that Stiller was a homosexual. However, there is correspondence that indicates that he had quite a hold over Garbo and possibly even a sexual one. Se dice que Garbo estaba tan nerviosa en escena que no podía controlar un tic nervioso. El camarógrafo la filmó a una mayor velocidad para que la imagen proyectada apareciera en cámara lenta. Durante la filmación, Maurits Stiller negoció con el jefe de la MGM, Louis B. Mayer, quien se encontraba en París. La política de MGM era contratar a talentosos directores europeos para que no hicieran en Europa películas que compitieran con las suyas. Stiller insistió en que también contratara a la Garbo, y Mayer así lo hizo sin comentario alguno. There's a feeling, perhaps even to this day, that anybody who leaves Sweden for good is in a way deserting that country and giving it up. Garbo, con 19 años, dijo adiós a su familia en Estocolmo. Le dieron la visa número 396 y llegó a Nueva York el 5 de julio de 1925. Para ese momento, el jefe de publicidad de la MGM, Howard Dietz, comentó acerca de Garbo: odio ese nombre, suena a basura en inglés. A la pareja no le recibió una multitud en Nueva York, pero un empleado de relaciones públicas llevó a un fotógrafo para cubrir su llegada. En Estados Unidos no se impresionaron con Greta, pero más tarde una serie de fotos de aficionados iniciaría la carrera de Greta acabado en Hollywood y sufría de una dolencia pulmonar no identificada. Quebrado y enfermo, volvió a Suecia y le escribió a Garbo: la vida es terrible, pero no lo será para ti. Él nunca superó su enfermedad, pero mantuvo una fotografía de su protegida hasta en su lecho de muerte. Una de las fotografías que Arnold Gintz le tomara al llegar a los Estados Unidos. Some friends of mine were working in a film, and an old character actor was sitting there, and she went over and took his hand and held it to her face. And somebody said, "What is this?" She said, "He has hands like the man I love." And so she carried the dream of that man all her life. Ya no tenía a su mentor y estaba separada de su amante. La forma de Garbo responder a los conflictos fue en el set, no presentándose a trabajar. La Metro respondió usando a la prensa de Hollywood para hacerle parecer como alguien intratable. Garbo comenzó a hacer planes para volver a casa. Where she was most successful with Mayer and Thalberg was that they realized that she was serious. She was not like
the actresses they were used to, who were so grateful for this attention, for getting a 5 or 7 year contract that they were willing to sign on the dotted line, Garbo was perfectly happy to go home, to go back to Sweden. La MGM no pretendía dejar que su mayor estrella femenina se fuera a Europa. Garbo recibió un nuevo contrato que limitaba su trabajo a 2 films por año. Ella podía decidir los papeles que quería y, lo más importante, tendría tiempo libre para ir a casa. A su llegada en el puerto de Göteborg en diciembre de 1928, Garbo fue asediada por la prensa sueca. La presión de la multitud rompió la ventana de su auto. En Estocolmo no podía caminar por las calles y le fue imposible visitar la tumba de Stiller. Incluso tuvo que alquilar un departamento con un nombre falso. A su regreso a Los Ángeles, John Gilbert le propuso matrimonio por última vez y nuevamente ella no quiso hablar del asunto. 3 semanas más tarde, él se casó con la actriz Emma Clare. Garbo frecuentó otro círculo en Hollywood y halló consuelo en una nueva compañía. Una vez llegado el sonido, habría que esperar 3 años antes de que la MGM le diera una voz a Greta Garbo. Después de todo, su acento sueco podría no gustarle al público estadounidense. Cuando rompió su silencio en 1930, el público quedó sorprendido. Give me a whiskey. Ginger ale on the side. And don't be stingy, baby. Otros actores habían sido perjudicados por el sonido, pero la voz gutural de Garbo realzó su atractivo sexual. I'll do what I please, and no man. I don't give a darn who he is can tell me what to do. I ain't asking either of you for a living. I'll make it myself one way or another. I am my own boss. So put that in your pipe and smoke it. Las amas de llaves de su nueva casa en Beverly Hills comentaban que Garbo pasaba su tiempo ociosamente y escribiendo cartas a su familia. Solo salía a caminar cuando había una tormenta de lluvia, de forma anónima y bajo su paraguas. But there was that trace of, call it manic depression or schizophrenia, very mild, but it was there. And she knew it. She absolutely talked about it. She said, I think there is that in me. Garbo entró en un nuevo círculo en los salones de Selka Biertel, quien solía recibir a un conjunto de artistas expatriados de Europa. El escritor Thomas Mann, el director Billy Wilder o el dramaturgo Bertolt Brecht. Las grandes mentes del siglo veían a Garbo como una diosa, otorgándole grandes cualidades que ella no demostraba tener. And she had a slightly sort of disingenuous, faux naive manner, a little bit, various little cakes and things for tea, and she would point, what is that? What is this? What is that? It wasn't really an affectation, but it was a curious habit, asking questions, rather sort of naive questions. Fue en uno de los salones de Salka Biertel donde la Garbo conoció a Mercedes de la Costa. Mercedes da Costa was an extraordinary woman who once made the declaration, I can get any woman from any man. And having read Mercedes's papers, I have a feeling that this was true. Well, Mercedes kind of looked like Napoleon. She'd wear a 3-cornered hat and a coat and sort of a hand like that. Garbo y de la Costa se gustaron de inmediato. Ella era tan diferente en temperamento a Garbo como lo había sido también John Gilbert. En su autobiografía, Mercedes sostiene que ella y Garbo pasaron 6 semanas arrebatadoras en las montañas de la Sierra Nevada. Pero su calendario de trabajo solo le habría permitido un tiempo de 6 días. De la Costa registró la ocasión con fotografías de Garbo. She said, if homosexuality, lesbianism, all of that, she said, if it's flaunted, brought out, she said, I find that a bit sordid. But she said, if it's kept discreet, she said, I don't know why anyone should protest. I think she was being very self-revealing there. Las columnas de chismes comenzaron a hablar sobre su amistad con Mercedes, declarando que la mujer de la que más se hablaba en Hollywood
no representaba un peligro para ninguna esposa. El significado indirecto de uno de sus siguientes films estaba apenas oculto. La reina Cristina era la historia de una legendaria líder sueca del siglo XVII, quien abdicó al trono antes que someterse a un hombre. La relación de Garbo con Mercedes pareció enfriarse al mudarse a una nueva casa en Brentwood. Mercedes se mudó cerca de allí. Garbo comenzó un amorío con el director de La reina Cristina, Ruben Mamoulan. Mercedes estaba furiosa y no abandonaba las puertas de la casa de Garbo. I thought you would understand when you saw me again what had happened. That it had been so enchanting to be a woman. Not a queen, just a woman in a man's arms. A friend of hers told me within the space of one paragraph that she might have been a lesbian. Well, you know, actually, she was kind of bisexual, or maybe she was asexual after, you know, I mean, you go back and forth. A lot of very close friends are confused about this very same thing. Garbo estimulaba y al mismo tiempo desafiaba las interpretaciones dentro y fuera de la pantalla. Para la última escena de La reina Cristina, Mamoulan le dio a su inescrutable actriz su dirección más brillante. Le pidió que pensara en nada. Ligman told me she thought that Garbo had an affair with Valentina. Then at one point it seems that George Schley got rather fed up with this and sort of exercised a kind of coup whereby he got Garbo away from Valentina and made her his friend. In a sense, Valentina lost her husband, her best friend, and to some extent her business as well, all in one fell swoop, so that was a bitter pill to swallow. Luego de varios años de viajar entre las dos costas, la Garbo abandonó su residencia de California para siempre. Se mudó a un apartamento en el edificio de los Sleys en el 450 de la calle 52 Este en Nueva York. Comenzó una nueva vida donde volvió a ver a Cecil Beaton, cronista y fotógrafo de la familia real. He was a climber, a social climber. He developed that friendship, whatever it was, for his own benefit. That sounds perhaps unkind, but I think it was true. El famoso fotógrafo obtuvo el dudoso honor de tomarle su última fotografía de pasaporte. Las siguientes sesiones produjeron fotografías que Beaton vendió a Vanity Fair. En sus diarios, él incorporó otras más. I went back to his hotel room and, as he said, much to his surprise, she suddenly drew the mustard velvet curtains together, turned round and more or less said, "Get on with it." Por lo menos 2 libros han escrito acerca de esta relación. My take on it is that they were romantically involved more in Cecil Beaton's mind and certainly in his self-mythologizing. It was important for him to have it be known that he was the lover of Greta Garbo. I'm sure that he never went to bed with a woman. And so what? Al igual que John Gilbert, Beaton le pidió a Garbo repetidas veces que se casara con él, y ella siempre puso objeciones. Por 20 años, Beaton compitió con George Schley por sus atenciones, y asentó cada encuentro en sus diarios. Al finalizar la guerra, Garbo había permanecido fuera de la industria por 5 años, duración de la vida artística de algunas estrellas de Hollywood. Los rumores sobre su regreso constantemente aparecían en los diarios. En 1949 se hicieron planes para una película basada en una historia francesa llamada La Duquesa Langeais. Una prueba era necesaria para ver cómo se veía Greta Garbo luego de 8 años de ausencia. La difícil tarea de filmar la prueba de Garbo le fue asignada a James Wong Howe, legendario camarógrafo del cine negro francés. We were all standing there waiting to see whether her agent, her manager, the hairdresser, and the makeup woman, you know, but here she comes, all by herself. The hairdresser, where's your, and makeup? She says, "Oh no, I'm going to make my own makeup, fix my own hair." Llegó a Italia el 1 de septiembre, lista para trabajar.
Allí la recibieron los inversionistas del film que querían exponerla ante la prensa italiana antes de comprometer su dinero. Ella regresó a su casa y se retiró de la película. And then you see in the Italian media, all of a sudden, obviously somebody had gotten some word out, and you see Garbo being criticized in the press for the first time in her life. People starting to make catty remarks about her looks and whether or not she could even be back on screen. She wanted to work. I loved it when she would say to me, "Can you imagine? Here I am, a woman with no job." And I loved that. Of course she had. The money did her in. She had so much it made her lazy. Al no obtener papeles en el cine, Garbo se inventó una nueva identidad, la de Harriet Brown. En los círculos sociales se sabía que no quería seguir siendo llamada Garbo. Entre la gente que frecuentaba estaba el ventríloco Edgar Bergen, un sueco estadounidense como ella. They are very private people, and well, for instance, with my husband, Charlie McCarthy was his alter ego. That was, I mean, that doesn't come as news to you, I'm sure, but he could express through Charlie what he was incapable of expressing himself. Harriet Brown era recibida por la sociedad internacional y viajaba en compañía de Aristóteles Onassis y la familia Rothschild. Fue otra alianza estratégica. A cambio de la compañía de la dama misteriosa, le ofrecieron toda la protección que el dinero podía comprar. One thing about Gigi was that she needed a man or someone in her life as an anchor. And George became that anchor. George Schley murió repentinamente durante un viaje a París que realizaba con Garbo en 1964. Su viuda Valentina llamó a un sacerdote para que exorcizara la presencia de Garbo en su apartamento de Nueva York. Separadas por 4 pisos, ambas pasaron los siguientes 25 años evitando encontrarse en el edificio donde vivían. Sin dinero, muriéndose y separada de Garbo, Mercedes de la Costa había publicado sus memorias en 1960. Describió con detalles poéticos su encuentro con la Garbo y su relación posterior. And Mercedes somehow was mysteriously always there. I mean, when they were in California, she was in California. When Garbo moved to New York, surprise, surprise, Mercedes is living in New York as well. And Mercedes was one of those figures who just hung in there till the end and was absolutely miserable in the last year or so of her life when she was really very, very ill, that Garbo wouldn't make a sign of life at all. En 1971, Cecil Beaton publicó sus diarios. Garbo rompió relaciones con él. Beaton murió en 1980. La era de Garbo había pasado. Había sobrevivido a la mayoría de sus amantes y coprotagonistas. Ahora se dedicaba a mirar vidrieras de tiendas y a ver programas de concursos por televisión, sobre todo los Hollywood Squares. Se dice que contrató un servicio de rastreo para seguir las menciones de su nombre en la prensa. Al igual que el público curioso, Garbo quería saber lo que el mundo al que había renunciado tiempo atrás decía sobre ella. Leyenda cinematográfica se convirtió en Greta Garbo, la leyenda urbana. En Nueva York, durante los años 70, ver a Garbo cuando caminaba por las calles de Manhattan, deteniéndose para ver tiendas de antigüedades y de baratijas, era algo similar a ver un ovni. Se convirtió en una figura de culto que aparecía en los lugares más insólitos. She was the greatest. And I saw her once in New York. At least I think it was her. Then she walked away and disappeared from view. It was one of the most exciting moments of my life. There she was, a living legend, walking along First Avenue in New York. It's odd that so many people have these stories of having seen Garbo on the street corner or buying persimmons in the vegetable store and thinking that this was a very important moment in their life. Can you imagine being Garbo and having everybody that you meet thinking that it's an important moment?